Mi nombre es Renata y esta es mi historia. El silencio en la sala de estar de la mansión en San Pedro Garza García era más pesado que el mármol frío bajo mis pies. Hacía solo 3 días que habíamos enterrado a don Armando, mi suegro, y el aroma de las coronas de flores marchitas todavía flotaba en el aire, un recordatorio empalagoso de una pena que no todos sentían de la misma manera. Yo miraba por el ventanal el contorno del cerro de la Silla, tratando de encontrar algo sólido a lo que aferrarme, pero todo a mi alrededor se sentía frágil, a punto de romperse. Graciela, mi suegra, rompió el silencio. Su voz, siempre afilada como un cristal roto, cortó la quietud. Bueno, finalmente se acabó el peso, dijo, sorbiendo su taza de té con un meñique perfectamente levantado. No se refería al luto. Se refería a su esposo. A su lado, Damián, mi marido, el hombre con el que había compartido 8 años de mi vida, asintió. Una sonrisa torcida, una que yo nunca había visto antes, se dibujó en su rostro. Era una sonrisa de pura y desenfrenada suficiencia. Se levantó de su sillón de cuero, se acercó a la mesa de centro y dejó caer una carpeta de papel sobre la superficie de mármol. El sonido fue seco, definitivo. Renata, dijo, y su voz era extrañamente calmada, como la de un ejecutivo cerrando un trato. Estos son los papeles del divorcio. Mi madre y yo lo hemos discutido. Con la herencia, ya no necesitamos tu contribución. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. No fue dolor, no al principio. Fue una claridad tan fría y cortante como el viento de la sierra en invierno. Los miré a los dos, a la matriarca y a su heredero, parados juntos como un frente unido contra mí. La mujer que me había sonreído en mi boda, el hombre que me había prometido amor eterno. Ahora, me miraban como si yo fuera un mal negocio, una inversión que finalmente había dejado de dar rendimientos. Graciela se levantó y se acercó, su perfume caro invadiendo mi espacio. Me miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mi vestido negro, simple pero elegante. Tuviste unos buenos años viviendo a costa de esta familia, mija, siseó, la palabra, mija, goteando un veneno condescendiente. Pero la fiesta se acabó. Es hora de que regreses al lugar de donde viniste. El lugar de donde vine. Guadalajara. Un hogar humilde, unos padres trabajadores que me enseñaron el valor del esfuerzo. El lugar que dejé con una beca y un sueño, el sueño que convertí en Renata Eventos, una de las empresas de planificación de bodas y eventos corporativos más exitosas de Monterrey. Una empresa que yo, y solo yo, había construido desde cero. Una empresa que, irónicamente, había financiado el lujoso estilo de vida de su hijo durante los últimos años. Damián pareció sentir mi rigidez. No hagas esto más difícil, Renata, dijo, con un tono falsamente conciliador. Eres una mujer inteligente. Sabes cuando un trato se ha cerrado. Un trato. Eso es lo que había sido nuestro matrimonio para él. Un acuerdo temporal hasta que llegara el verdadero premio. Miré la carpeta sobre la mesa. Luego miré el gran retrato de don Armando que colgaba sobre la chimenea. Sus ojos, pintados al óleo, parecían mirarme con una mezcla de tristeza y determinación. Y en ese momento, una extraña calma me invadió. No iba a llorar. No les daría esa satisfacción. Tomé una respiración profunda, me acerqué a la mesa, tomé una pluma de la bandeja de plata y firmé los papeles sin leerlos. Listo, dije, mi voz firme, sin un solo temblor. Espero que sean muy felices con su dinero. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Pensaban que me habían destruido. Pensaban que habían ganado. Pero mientras mi mano giraba el pomo de la puerta, recordé las últimas palabras que don Armando me dijo en su despacho, su voz débil pero llena de una fuerza inquebrantable. Y supe, con una certeza absoluta, que la verdadera lectura del testamento aún no había comenzado. Mientras conducía mi coche lejos de esa casa, lejos de esa vida, los recuerdos de los últimos 8 años no llegaron como una ola de nostalgia, sino como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Cada pequeña humillación, cada mentira piadosa, cada acto de egoísmo,
ahora formaban una imagen clara y fea. Era mi propio museo privado del dolor, y yo había sido la única visitante durante demasiado tiempo. El primer objeto de mi colección era el fantasma de una empresa llamada Innovatec. 2 años después de casarnos, Damián llegó a casa con los ojos brillantes de emoción. Tenía una idea, el próximo unicornio mexicano, una startup tecnológica que iba a revolucionar algo. Nunca estuvo muy claro qué. Lo que sí estaba claro era que necesitaba capital inicial. Solo un pequeño impulso, mi amor, me dijo. Para demostrarle a mi padre que no solo soy su hijo, sino un empresario por derecho propio. Mi empresa, Renata Eventos, estaba en pleno auge. Había trabajado día y noche, reinvirtiendo cada peso, construyendo una reputación impecable. Tenía ahorros, un fondo para emergencias. Él lo sabía. Y yo, cegada por el deseo de creer en él, de apoyarlo, de ser la esposa que impulsa a su marido, le di el dinero. No fue una cantidad pequeña. Fue suficiente para comprar un apartamento. 6 meses después, Innovatec implosionó. No en un fracaso silencioso, sino en una bola de fuego de gastos extravagantes. Descubrí que mi inversión se había ido en una oficina de lujo en el piso más alto de una torre corporativa, en coches de alta gama alquilados para impresionar a los clientes, y en cenas y fiestas que eran más sobre socializar que sobre cerrar tratos. Cuando lo confronté, con los extractos bancarios en la mano, él simplemente se encogió de hombros. Vamos, Renata, es solo dinero. Se recupera. Lo importante es la experiencia. Nunca se disculpó. Nunca admitió su fracaso. Esa fue la primera vez que vi la grieta en la fachada del hombre encantador con el que me había casado. El segundo objeto de mi museo era una conversación, grabada a fuego en mi memoria. Fue durante una carne asada familiar, un domingo por la tarde. El olor a carne asada y el sonido de las risas llenaban el jardín. Yo estaba ayudando a servir cuando don Armando me tomó suavemente del brazo y me llevó a un rincón más tranquilo, lejos de los oídos de Graciela. Me miró con sus ojos agudos, los mismos que habían evaluado miles de tratos inmobiliarios y que ahora parecían ver directamente a través de mí. Mija, me dijo, y en su boca la palabra sonaba a respeto, no a condescendencia. Veo mucho de mí en ti. La misma hambre, el mismo fuego. No dejes que la pereza de mi hijo y la arrogancia de su madre apaguen esa llama. Él es débil, y ella le teme a cualquier mujer fuerte que se le acerque. Ten cuidado. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien en esa familia reconocía mi esfuerzo, mi valía. Pero al otro lado del jardín, vi a Graciela observándonos. Su sonrisa se había desvanecido. Sus ojos eran 2 esquirlas de hielo. No sé qué pensó que estábamos hablando, pero a partir de ese día, su amabilidad forzada se convirtió en una hostilidad apenas disimulada. Cada logro de mi empresa era recibido con un silencio sepulcral o un comentario sarcástico. Ah, qué bien que te vaya tan bien en tu negocito, decía, arrastrando la palabra negocito, como si fuera algo sucio. Y eso me lleva al tercer y más doloroso objeto de mi colección, un vestido de gala y una frase. Mi empresa era la patrocinadora principal de la gala benéfica anual del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Era la noche más importante del año para mí, la culminación de meses de trabajo. Llevaba un vestido diseñado por un talento mexicano, me sentía orgullosa, profesional. Damián estaba a mi lado, luciendo impecable en un smoking que, por supuesto, yo había pagado. En un momento, Graciela nos interceptó, acompañada de un grupo de sus amigas, todas esposas de industriales, goteando diamantes y desdén. Señoras, anunció Graciela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Les presento a Renata, la esposa de Damián. Hizo una pausa dramática, mirándome de arriba abajo. Ella hace servicios. La palabra, servicios, quedó flotando en el aire, cargada de insinuaciones. No dijo, dirige una empresa de eventos. No dijo, es una empresaria. Dijo, hace servicios, como si yo fuera la encargada del catering o una mesera.
Las amigas de mi suegra sonrieron con complicidad. En ese instante, bajo las luces brillantes del museo, me sentí increíblemente pequeña, una intrusa, una arribista, como a Graciela le gustaba llamarme en susurros. Damián no dijo nada. Solo sonrió y tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba. En su silencio, entendí todo. Para ellos, yo nunca sería una igual. Siempre sería la de fuera, la que no pertenecía, útil mientras servía a un propósito, pero totalmente desechable. Esa noche, mientras me quitaba el vestido, vi mi reflejo en el espejo y no reconocí a la mujer fuerte que había construido un imperio. Vi a una mujer que estaba pagando un precio demasiado alto por un sueño que no era el suyo, el sueño de pertenecer a una familia que nunca la aceptaría. El punto de inflexión, el momento en que la negación se hizo añicos y la cruda realidad me golpeó con la fuerza de un tren, llegó un mes antes de la muerte de don Armando. Su salud se había deteriorado rápidamente. Los médicos iban y venían, y la casa, que ya era silenciosa, se había vuelto un santuario de susurros y pasos sigilosos. Yo pasaba todo el tiempo que podía con él, leyéndole el periódico o simplemente sentada a su lado mientras dormitaba. Damián y Graciela, por otro lado, parecían estar en un mundo paralelo. Mantenían las apariencias, por supuesto. Caras largas en público, preguntas superficiales sobre su estado de salud. Pero había una corriente subterránea de impaciencia en ellos, una energía febril que no tenía nada que ver con la preocupación. Una tarde, yo subí a las escaleras para llevarle un vaso de agua a mi suegro. La puerta del despacho de Damián, que solía ser el de su padre, estaba entreabierta. Oí la voz de Damián, baja pero clara, llena de una emoción que me heló la sangre. Estaba al teléfono. Sí, entiendo, decía. Pero necesitamos una valoración precisa lo antes posible. La casa principal de San Pedro, el rancho en Allende, el apartamento en la isla del padre, todo. Necesitamos saber los números exactos. Hizo una pausa, escuchando. Luego oí la voz de Graciela, más cerca, como si estuviera en el altavoz. Y que sea discreto, por favor. No queremos que la gente empiece a hablar antes de tiempo. Me quedé paralizada en el pasillo, el vaso de agua temblando en mi mano. No estaban hablando con un médico. No estaban organizando cuidados paliativos. Estaban hablando con un agente inmobiliario. Entonces Damián se rió. Fue una risa corta, ahogada, pero llena de una codicia tan pura que me revolvió el estómago. Exacto, dijo al teléfono. Hay que estar preparados. Para que en cuanto llegue el momento, podamos empezar nuestra nueva vida de inmediato. Sin demoras. Nuestra nueva vida. Sin él. Sin el hombre que yacía en su cama a pocos metros de distancia, el hombre que les había dado todo. Estaban liquidando su vida antes incluso de que hubiera terminado. No se trataba solo de la herencia, se trataba de la prisa, del deseo casi sádico de borrarlo para poder disfrutar de su dinero. Me apoyé contra la pared, sintiendo náuseas. La imagen de Damián, mi esposo, planeando su futuro sobre el lecho de muerte de su padre, fue la gota que derramó el vaso. Todo el amor que alguna vez sentí por él, todas las excusas que había inventado para justificar su comportamiento, todo se evaporó en ese instante. Lo que quedó fue un vacío frío y desolador. Entré en la habitación de don Armando. Estaba despierto, sus ojos fijos en el techo. Me vio y forzó una sonrisa débil. ¿Todo bien, mija? No pude responder. Solo asentí, le di el agua y le arreglé las almohadas. Pero él vio algo en mis ojos. Su mano, delgada y cubierta de manchas de la edad, buscó la mía. Son como buitres, ¿verdad?, susurró, su voz apenas un hilo. Siempre lo han sido. En ese momento, una conexión silenciosa se forjó entre nosotros. Él sabía. Él siempre lo había sabido. Y yo, por primera vez, dejé de luchar contra esa verdad. El amor que me quedaba no murió de muerte natural, fue asesinado a sangre fría en un pasillo oscuro, por una conversación sobre tasaciones y nuevas vidas.
Y supe que ya no podía ser parte de esa farsa. Mi lealtad ya no era para el hijo, sino para el padre. Unos días después de aquella terrible revelación en el pasillo, sucedió algo que cambiaría el curso de todo. La enfermera me encontró en la cocina y me dijo que don Armando quería verme. A solas. Había una urgencia en su tono que me inquietó. Lo encontré en su despacho, el de verdad, el que había usado durante 50 años para construir su imperio. Estaba sentado en su gran sillón de cuero, luciendo más frágil que nunca, pero con una chispa de determinación en sus ojos que yo no había visto en meses. El aire olía a cuero viejo, a tabaco de pipa y a decisiones irrevocables. Siéntate, Renata, dijo, su voz sorprendentemente firme. Tenemos que hablar. Y no tenemos mucho tiempo. Me senté frente a él, con el corazón latiendo con fuerza. Él me miró fijamente por un largo momento, como si estuviera tomando una última medida de mi carácter. He sido un tonto, comenzó. Un tonto por pensar que Damián cambiaría. Un tonto por permitir que Graciela lo convirtiera en el hombre inútil que es hoy. Hizo una pausa, tosiendo secamente. Pero no voy a morir siendo un tonto. Voy a morir siendo un hombre que finalmente hace lo correcto. Abrió el cajón superior de su escritorio y sacó una carpeta vieja y un pequeño cofre de madera oscura. Los empujó hacia mí. ¿Recuerdas Innovatec?, preguntó. Asentí, el recuerdo amargo todavía fresco. Esa no fue la primera vez. Fue la segunda. La primera fue peor. Me contó la historia. Años atrás, mucho antes de que yo entrara en escena, Damián, en su veintena, había convencido a su padre de financiar otra idea de negocio revolucionaria. El fracaso fue catastrófico. No solo perdió toda la inversión, sino que dejó tras de sí un rastro de deudas, contratos rotos y socios furiosos que amenazaban con demandar y arrastrar el apellido de la familia por el fango. Para salvarlo, continuó don Armando, con la voz cargada de un viejo dolor, para salvar el nombre de la familia, tuve que hacer algo que nunca pensé que haría. Fui al banco y pedí un préstamo masivo. Un préstamo tan grande que la única forma de garantizarlo era poner como colateral mi cartera de inversiones principal. Los 500 millones de dólares. Me quedé sin aliento. ¿Damián lo sabe? Don Armando negó con la cabeza. Nunca. Le dije que lo había arreglado. Le hice creer que había pagado todo de mi bolsillo. Era demasiado cobarde para enfrentarlo a la magnitud de su estupidez. Pensé que la lección estaba aprendida, pero solo le enseñé que papá siempre estaría ahí para limpiar su desastre. Abrió la carpeta. Dentro había un contrato de préstamo con el logo de BBVA. Y grapada a él, una autorización firmada por Damián, dándole a su padre el poder de negociar en su nombre para resolver las deudas de su empresa fallida. La firma de Damián era inconfundible, arrogante incluso en el papel. El préstamo nunca se pagó, explicó don Armando. He estado pagando los intereses durante años. Mi plan era lanzar un último gran proyecto para liquidarlo, pero... Miró sus manos temblorosas. La vida tenía otros planes. Luego, deslizó el cofre de madera hacia mí. Aquí dentro, dijo, su voz bajando a un susurro conspirador, está el contrato original y una carta que he escrito para ti. He cambiado mi testamento. He nombrado a mi abogado, el licenciado Figueroa, como albacea, pero te he nombrado a ti como ejecutora especial para esta cláusula. Eres la única en quien confío. Sus ojos se clavaron en los míos. Cuando llegue el momento, y ellos crean que lo tienen todo, cuando la codicia los haya cegado por completo, le darás esto a Figueroa. Un hombre debe ser responsable de sus actos, Renata. Mi último acto en esta tierra será enseñarle a mi hijo esa lección. Tomé el cofre. La madera era suave y pesada en mis manos. Era el peso de la justicia. El peso de un secreto que ahora era mío. Le prometí que cumpliría su voluntad. No por venganza, sino por él. Por el hombre honorable que merecía que su legado no fuera simplemente un cajero automático para la codicia de su familia.
Salí de ese despacho no como la nuera despreciada, sino como la guardiana de la verdad, la ejecutora de la última y más importante lección de don Armando. La oficina del licenciado Figueroa era un reflejo del hombre mismo, sobria, impecable y revestida de la oscura y solemne madera de la ley. El aire olía a papel viejo y a café fuerte. Nos sentamos alrededor de una imponente mesa de caoba, Damián, Graciela y yo. Ellos dos estaban sentados muy juntos, vestidos con un luto de diseñador que parecía más una declaración de moda que una expresión de dolor. Parecían una pareja real esperando su coronación. Yo me senté enfrente, sola, con mi bolso en el regazo, dentro del cual el pequeño cofre de madera se sentía como un corazón palpitante. El licenciado Figueroa, un hombre de unos 70 años con el rostro surcado por la seriedad de 1000 secretos guardados, se aclaró la garganta. Se ajustó las gafas y comenzó a leer el testamento con una voz monótona y profesional que no dejaba entrever ninguna emoción. Comenzó con los legados menores, una colección de arte para un sobrino, una donación a la universidad local, algunas joyas para su cuñada, la tía Elena, quien nos observaba desde una silla en la esquina con ojos curiosos. Graciela recibió la propiedad vitalicia de la mansión, como era de esperar. Damián y ella intercambiaron una pequeña sonrisa, una mirada de, todo va según el plan. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El abogado pasó a la siguiente página. En cuanto a los bienes restantes, incluyendo todas las cuentas de ahorro personales, los vehículos y los efectos personales, estos serán liquidados y el producto se dividirá en partes iguales entre mi amada esposa, Graciela, y mi hijo, Damián. Graciela suspiró, un sonido de alivio apenas disimulado. Damián se reclinó en su silla, cruzando las piernas con aire de suficiencia. Esto era el aperitivo. Ahora venía el plato principal. El licenciado Figueroa hizo una pausa, bebió un sorbo de agua y tomó una nueva carpeta, más gruesa que las anteriores. Y ahora, la disposición final. Con respecto a la cartera de inversiones principal, gestionada por y depositada en el banco BBVA, con un valor de mercado actual de $503 millones estadounidenses. La sala quedó en completo silencio. Pude ver a Damián tragar saliva, sus ojos brillando con una codicia casi infantil. Graciela se enderezó, su barbilla levantada en un gesto de triunfo. Dicha cartera, continuó el abogado, será transferida en su totalidad a mi único hijo, Damián Villarreal. Fue como si una bomba de confeti hubiera explotado silenciosamente sobre ellos. La sonrisa de Damián fue tan amplia que pensé que se le partiría la cara. Miró directamente a través de la mesa, sus ojos encontrando los míos con una expresión de lástima triunfante. Era el momento que había estado esperando, el momento en que finalmente superaba a su padre y a su esposa de un solo golpe. Graciela le puso una mano en el brazo, un gesto de posesión y victoria. Pero el licenciado Figueroa no había terminado. Levantó una mano para acallar las celebraciones prematuras. Su voz no cambió de tono, pero las siguientes palabras cayeron en la sala con el peso del granito. Sin embargo, dijo, y esa simple palabra pareció absorber todo el aire de la habitación. Dicha transferencia de propiedad solo se hará efectiva una vez que la cartera de inversiones en su totalidad sea liberada de sus obligaciones como garantía colateral para el préstamo número 74B-992, emitido por este mismo banco para la liquidación de las deudas pendientes de la corporación DTech Solutions, propiedad del señor Damián Villarreal. La sonrisa de Damián se congeló. Se quedó petrificado, a medio camino entre la euforia y la confusión. Graciela frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Qué es DTech Solutions? El licenciado Figueroa, siguiendo las instrucciones que yo sabía que don Armando le había dejado, levantó la vista del papel y miró directamente a Damián. Su voz era tranquila, pero tenía el filo de un bisturí. Siguiendo una directriz específica de don Armando, le pregunto directamente a usted, señor Damián, ¿recuerda usted esta deuda? Damián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se puso pálido, un blanco enfermizo que contrastaba con su bronceado artificial. Graciela se giró hacia su hijo, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Damián? ¿De qué está hablando este hombre? Esa era mi señal.
Con un movimiento lento y deliberado, abrí mi bolso, saqué el cofre de madera y lo coloqué suavemente sobre la mesa pulida. El sonido resonó en el silencio tenso. Todos los ojos se clavaron en la caja. El licenciado Figueroa asintió levemente, un gesto casi imperceptible de reconocimiento. Abrió el cofre, sacó el viejo contrato de préstamo y lo deslizó sobre la mesa hasta detenerlo justo frente a Damián. En la última página, clara e inconfundible, estaba su propia firma, grande y presuntuosa. La prueba irrefutable de su ruina. Damián miró el papel como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Sus ojos iban de la firma en el contrato a mi rostro, y luego al del abogado. La comprensión, lenta y horrible, comenzó a amanecer en su cara. Se puso blanco como el papel. No, no puede ser, tartamudeó, su voz un graznido ahogado. Papá dijo que se había encargado de eso. Dijo que estaba todo pagado. Graciela se levantó de un salto, su silla chirriando contra el suelo de madera. Su rostro, normalmente una máscara de controlada compostura, estaba contraído por la furia y la confusión. Esto es un truco, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Esta arribista hizo algo. Es una estafadora. El licenciado Figueroa ni se inmutó. Su voz permaneció tan fría y plana como una lápida. Señora Villarreal, le pido que se calme. No hay ningún truco. Don Armando, en efecto, se encargó de la situación. Salvó a su hijo de la bancarrota y de la humillación pública. Pero lo hizo comprometiendo su propio futuro financiero. Los 500 millones de dólares nunca estuvieron libres. Siempre fueron la fianza de su hijo. Se volvió hacia Damián, quien parecía haberse encogido en su silla. El banco, por supuesto, reclamará la garantía para saldar el préstamo pendiente con sus intereses acumulados. La cartera de inversiones, en su totalidad, será liquidada. El silencio que siguió fue absoluto. El imperio de fantasía de Damián y Graciela, construido sobre la arena de la codicia y la mentira, se había derrumbado en menos de 5 minutos. Entonces, ¿qué queda?, susurró Graciela, su voz temblando por primera vez. Lo que queda, señora, respondió el abogado, consultando sus notas, es esta casa, cuyo valor se usará para pagar los impuestos de sucesión y los gastos legales. Y el saldo de las cuentas personales de don Armando. Después de todo, su herencia real asciende a, aproximadamente $150.000. 150.000. No 500 millones. La cifra quedó suspendida en el aire, pequeña y patética. Pero don Armando tenía un último acto preparado. El licenciado Figueroa tomó un sobre del fondo de la carpeta. Hay un último legado, anunció. La colección personal de relojes de don Armando y una carta privada, legadas a la señora Renata. Abrió la carta y, ante el asombro de Damián y Graciela, leyó en voz alta la última frase: para Renata, la hija que nunca tuve pero que la vida me regaló. Gracias por demostrarme que el honor, la lealtad y el trabajo duro todavía significan algo en este mundo. En ese momento, levanté la vista y miré a Damián. No había triunfo en mi mirada, solo una profunda y desoladora tristeza. Había tenido un reino a sus pies, no de dinero, sino de amor y respeto de su padre. Y lo había cambiado todo por un espejismo. Una semana después, el mundo era un lugar diferente. Me mudé a un apartamento en el centro de Monterrey. Era más pequeño que la suite de invitados de la mansión, pero cada rincón era mío. Desde mi balcón, no veía los cuidados jardines de una prisión dorada, sino la majestuosa silueta del Cerro de la Silla, un símbolo de fuerza y permanencia. Por las mañanas, el sol naciente pintaba la montaña de colores cálidos, y yo sentía que, por primera vez en años, también estaba amaneciendo para mí. Mi empresa estaba más ocupada que nunca. Me sumergí en el trabajo, encontrando consuelo en la lógica de los presupuestos, la creatividad de los diseños y la satisfacción de un evento ejecutado a la perfección. Estaba reconstruyendo mi vida, no desde las cenizas, sino desde una base sólida que yo misma había creado. Una noche, mientras revisaba unos planos, mi teléfono sonó. Un número desconocido.
Dudé, pero algo me impulsó a contestar. ¿Renata? La voz era inconfundible, pero el tono era uno que nunca había oído. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación quebradiza. Era Damián. Renata, por favor, no cuelgues, suplicó. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Necesito hablar contigo. He sido un idiota. Un completo imbécil. Me quedé en silencio, escuchando. Fue mi madre, continuó, su voz convirtiéndose en un lloriqueo. Ella me metió esas ideas en la cabeza. Dijo que no te necesitábamos, que eras una arribista. Yo me dejé llevar. Estaba equivocado, Renata. Terriblemente equivocado. Siguió hablando, una cascada de excusas y autocompasión. Me contó que tuvieron que poner la mansión en venta, que los $150.000 se esfumarían rápidamente entre deudas y abogados. Que no tenía trabajo, ni perspectivas, ni idea de qué hacer. Y entonces llegó la verdadera razón de su llamada. Podemos arreglarlo, Renata, dijo, su voz de repente llena de una falsa esperanza. Tú y yo. Somos un equipo. Con tu empresa, con tu talento, podemos empezar de nuevo. Juntos podemos recuperarnos. Cerré los ojos. No sentí ira. No sentí pena. Solo sentí, nada. El espacio que él había ocupado en mi corazón estaba ahora vacío y en calma. Damián, dije, y mi voz era tranquila, firme. Tú y yo nunca fuimos un equipo. Un equipo se apoya mutuamente. Tú solo buscas a alguien que te sostenga. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Tú no querías estar juntos cuando pensabas que tenías $500 millones. Solo me quieres ahora que no tienes nada. Tuviste tu oportunidad de ser un hombre, Damián. Ahora es el momento de que aprendas a valerte por ti mismo. Pero, Renata, yo te amo, empezó a decir. No, lo interrumpí, sin crueldad, solo con la certeza de la verdad. Tú no me amas. Amas lo que yo puedo hacer por ti. Adiós, Damián. Y colgué. Apagué el teléfono y salí al balcón. La noche de Monterrey estaba llena de luces, cada una promesa, una posibilidad. Apoyé las manos en la barandilla fría y respiré hondo el aire fresco de la noche. Me sentí libre. Cerré esa puerta para siempre, sabiendo que era lo correcto para mi futuro. Pero a veces, en la quietud de la noche, una pequeña parte de mí todavía se pregunta, ¿fue la justicia demasiado fría? ¿Fui demasiado cruel? ¿Ustedes qué opinan?